Bien, continuamos en el programa. Ricardo Cuenca está con nosotros. Él también ha sido ministro de Educación. Y escuchando al profesor Cadillo, uno entiende que hay un problema de negociación con los sindicatos. ¿Qué tan difícil o qué tan dura es esta piedra en el zapato para un ministro de Educación? Y lo siguiente es, ¿el cambio ha sido bueno, malo? ¿Pasa de la pregunta? Muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Un gusto saludarla. Efectivamente, las negociaciones con los sindicatos siempre suelen ser negociaciones tensas porque la naturaleza de una relación entre el sindicato y los empleadores es así, ¿no? Pero no obstante, yo creo, y estoy convencido de eso, que el diálogo es lo último que se abandona y por lo tanto, si uno tiene claro cuáles son los objetivos finales, probablemente hay que sentarse a conversar todo lo que se pueda para tratar de llegar a algunos acuerdos. Le pongo un ejemplo. Uno de los sindicatos pequeños es el Sindicato de Auxiliares de Educación, que por algunas razones no entraron en la ley de reforma magisterial en el 2012 y estuvieron siempre reclamando un espacio dentro de esta reforma de docentes. Ellos querían entrar directamente de forma automática a la carrera pública y nosotros le hicimos una contrapropuesta y le dijimos, miren, ustedes no renuncien a la meritocracia, den sus exámenes, ingresen y lo que sí vamos a hacer, porque también es cierto, reconocer con un puntaje la experiencia que tenga para efectivamente recoger una demanda que ellos tenían y que era válida, pero tampoco renunciando a la meritocracia. Que es el tiempo de servicio que le han entregado, claro, el sector. Y bueno, no solo nos pusimos de acuerdo, sino que se aprobó en el Congreso de la República durante nuestra gestión y ahora tienen una ley que los protege, porque es una ley meritocrática, donde van a poder tener una carrera. No renunciamos a la cuestión técnica, pero reconocimos su trabajo. Entonces, esto estaba desde el 2012 pendiente de solucionar y es posible si uno nuevamente se sienta, conversa y pone por delante el objetivo final. Y todo en el camino siempre tiene que tener alguna solución. Pero parece que eso es lo que quería el profesor Cadillo, Juan Cadillo, pero no le dieron la oportunidad de poder resolverlo. Lo que pasa es que, a ver, hay varias propuestas de ir poniendo los docentes interinos, los directores que fueron separados porque no aprobaron los exámenes, también reclamaban esto, también se quedaron en la mesa de la Comisión de Educación del Congreso algunas de estas modificaciones a la ley, no nos dio el tiempo para avanzar en los 8 meses y 20 días en el gobierno de transición, pero hay un camino a hacer, entonces lo importante es iniciar una discusión para ver cuáles son las alternativas para solucionar estos problemas y no atrincherarse, digamos, en posiciones cualquiera sean, porque si no se quiebra y lo que no queremos es que esto se quiebre, sino claro, que avance, ¿no? El ministro actual, Carlos Gallardo Gómez, es una persona cercana al presidente, está vinculada a la Federación Nacional de Trabajadores de Educación, el FENATE Perú, que es el sindicato promovido, apoyado por el actual presidente de la República. ¿No es una situación delicada ahí nombrar a alguien que forma parte del mismo sindicato que uno promovió en una huelga hace algunos años? Por lo menos es una situación sui generis, ¿no es cierto? En particular, en el sector de educación, estos 5 años va a ser una situación muy particular que hay que ver con mucho cuidado y con mucha tranquilidad, porque el presidente es maestro y está comprometido con el tema de educación y por lo tanto va a tener una atención muy particular en el sector, ¿no? Cuando hablamos de particular es una atención que irá en esos objetivos de los que hablábamos, mejorar la calidad, o la tentación está ahí de favorecer, digamos, una plataforma que no comparten todos, porque FENATE está por un lado y SUTEP está por otro lado, entonces hay una división. Por supuesto, y por eso hay que construir sobre eso, ¿no es cierto? Yo siempre digo que tenemos miedo en el Perú a discrepar, y yo creo que eso es un error porque eso no nos conduce a un fortalecimiento de la democracia. Esto que siempre repito, de la democracia del día a día, no la electoral de cada 5 años. Entonces hay que sentarse a conversar. Efectivamente hay un desencuentro entre el SUTEP y el FENATE, es un desencuentro que viene de años atrás. Ese desencuentro no tendría por qué paralizar las cosas, sino que al contrario tendría que servirnos para decir, bueno, estos son los argumentos, busquemos un objetivo común y veamos cuáles son los caminos para hacerlo, porque de lo contrario se arma
una discrepancia que creo yo no nos lleva a ningún lado, ¿no? La última vez que conversamos hablamos del reinicio de las clases presenciales. Hablamos de que poco a poco, y este es un clamor cada vez mayor, no solamente en el país, la tendencia a nivel mundial es que los chicos vuelvan a las aulas. ¿Cuál es el problema en Perú para que eso ocurra? El mismo que tiene la mayoría de los países, ¿no es cierto? Porque hay que tener, creo, muy claro esta idea que se fue instalando de que Perú era el único país que no había vuelto y eso no es tan cierto, ¿no es cierto? Tenemos más chicos que han regresado a la escuela que algunos otros países, tenemos menos que algunos otros, tenemos más que Ecuador, un poco menos que Colombia, más que algunos estados en Brasil que no han empezado nada, o en algunas provincias en Buenos Aires. Entonces, la situación no es que el Perú sea el último país, es como cuando nos acostumbramos a pensar que somos el último país en el mundo de los países que participaron en el estudio PISA, ¿no? Entonces, la dificultad son dos. Una primera, que en el Perú, que es un país altamente desconfiado, según todos los estudios, lo que hay que ganar es mucha confianza entre todos aquellos que participan en la escuela. Los docentes, los padres, los estudiantes, los directores, el personal administrativo, para generar el enemigo mayor que tuvimos al principio, cuando las primeras 19 escuelas se abrieron el 19 de abril de este año, era el temor de los padres de enviar a sus hijos. Recordemos que teníamos 14 semanas de las 36 semanas del gobierno en segunda ola y por lo tanto había mucha resistencia a poder abrir. Empezamos dando las normas, que son las que están vigentes ahora, y entonces la idea es ir ganando confianza e ir avanzando en este Pero proceso. había un cronograma que ya más o menos se había Sí, manejado. claro. Yo recuerdo que quedamos en que ustedes salían del gobierno, pero dejaban un diagnóstico hecho y una suerte de cronograma tentativo a seguir. ¿Se ha cumplido? Se cumplió parcialmente porque lo que se hizo fue hacer una pequeña modificatoria sobre la base de planes pilotos y cuotas que se puso en el plan de emergencia, ¿no es cierto? Hasta tanto tiempo se abren tantas y eso es bien difícil porque, a ver, el diseño que se tuvo, salvo que quiera cambiarse en el diseño, tenía un enfoque basado en eso que se llama contagio comunitario. Es decir, los niveles de contagio en el distrito, cuánto se movilizaban los chicos para tener que ir de un distrito a otro para estudiar, y a partir de eso se iban teniendo unos cortes y ese corte te decía, acá ya se puede abrir, y entonces empezaba el proceso, la implementación de protocolos. Entonces los pilotos o las cuotas son muy peligrosas en términos de este diseño, porque por ejemplo un piloto que le fue bien a un colegio en Lima, no necesariamente le va a ir bien a un colegio en el norte del país, porque no tiene las mismas condiciones, o porque la cuota me pone en una situación de riesgo. ¿Qué pasase si viene una tercera ola muy fuerte? Felizmente hasta ahora todo está controlado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que es ir avanzando poco a poco, ganar confianza, no generar una presión exagerada en los estudiantes ni en los padres, porque esto está generando también una angustia. Leí hace poco unos estudios en Colombia, en donde el regreso ha sido muy fuerte, muy masivo, y esto ha generado sentimientos adversos en los propios estudiantes que no quieren estar tanto tiempo en la escuela porque empezaron a tener una relación distinta con la educación desde sus casas. Entonces, el asunto es bien complejo, ¿no? Yo sé que es importante, fue nuestro objetivo desde marzo, cuando anunciamos que vuelvan, claro. Que vuelvan, pero esto hay que hacerlo de la manera más tranquila y calmada, generar presiones de cualquier lado para no volver o para volver sea lo que sea, porque se perdió una competencia. Tiene que ser importante, pero tiene que ser sobre todo algo que genere confianza para no fracasar en el intento del regreso, ¿no? Correcto. ¿Y cuánto sería un tiempo prudente, digamos, para concretar un retorno al 100%? Ya deberían estar empezando a abrirse muchas más escuelas, ¿no es cierto? O sea, de pronto no digo que pasen todo el tiempo en la escuela, los chicos, de no, manera porque además presencial. el protocolo no el protocolo por dice eso, pero ¿cuándo se podría o ya no vamos a regresar a la educación como la conocíamos antes de la pandemia? Espero que no regresemos a la educación previa a la pandemia en sus cosas malas, no en la presencialidad, digamos. Ok, ¿no? Pero siempre sigue siendo la presencialidad el objetivo duda, y al 100%. Sin duda, sin duda. Y además incorporar la tecnología no como una situación
como una alternativa a una emergencia, sino como parte de un proceso regular que ayude a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, el trabajo de los maestros, y entonces creo que por allí la discusión sobre educación híbrida que se está discutiendo en el mundo es una buena oportunidad para haber aprendido de la pandemia. Entonces, poco a poco se tendrían que ir abriendo más escuelas, porque se está demostrando que son lugares seguros, se tienen las normas y los protocolos para hacer, pero presionar de una manera irracional que esto se abra sin generar confianza no va a conducirnos a nada, porque lo cierto es que terminamos el 27 de julio con 5.000 escuelas abiertas y ahora tenemos poco más de 6.000. Es decir, podríamos haber avanzado un poco más rápido, pero hay que hacerlo con tranquilidad y con calma, que es posible. Correcto. 2 preguntas muy rapiditas para 2 respuestas más rapiditas aún, porque el tiempo nos gana. ¿Perdió el ministerio con la salida de Juan Cadillo? Yo creo que lo importante que hemos aprendido en el sector de educación, muy cortito, Mávila, es que lo importante son sostener las políticas. Desde los 2012, 11 aquí, hay 3 políticas que se han sostenido, a pesar de que con el ministro Cadillo creo que hemos sido en el último quinquenio el ministro número 12 desde el 2011 hasta acá, ¿no? En los últimos 10 años. Y 3 se han sostenido: la política docente, la política curricular y la política universitaria, y todos los ministros y todas las ministras que hemos estado imprimiéndoles, por supuesto, nuestras particularidades, hemos sostenido esas 3. Correcto, y antes de que me gane, el FENATE, desde su perspectiva como exministro de Educación, ¿tiene una vinculación peligrosa con el filosenderismo, el CONARE? El FENATE lo que es una agrupación que surge a partir de la huelga del 2017. Por eso, agrupando a varios sectores, ¿no es cierto? Algunos de ellos ciertamente CONARES, ¿no es cierto? Algunos agrupaciones gremiales regionales que estaban en contra del SUTEP. ¿Movadef? Pegados a los del CONARE, pero también aquellos grupos de profesores de movimientos regionales que encontraban en este liderazgo del profesor Castillo una oportunidad para expresar sus frustraciones respecto del sindicato único. De acuerdo. Y entonces es muy heterogéneo, ¿no es cierto? Bien. Entonces no es tan claro decir que solo son, lo que hay que discutir con ellos son algunas posiciones muy maximalistas respecto a los temas de carrera, al enfoque de género en el currículo, a la participación de la SUNEDU, es decir, aquellas cosas que más bien hay que defender. Pero con calma, que las cosas tendrían que ir bien en el país. Ojalá es lo que todos queremos. Muchísimas gracias a Ricardo Cuenca por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.